¿Estás listo para cambiar tu vida? Hoy es el día. Globo 88.1 presenta un éxito más de nuestra programación. Una vida mejor con Mónica Cruz. Contenido saludable que alinea tu mente, cuerpo y espíritu en voz de Mónica Cruz y un menú de expertos. Este es el programa de las personas exitosas. Queda con ustedes, Mónica Cruz. Buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana, conectados ya a la estación que escucha la gente más exitosa, Globo 88.1. Quiero agradecer a Ricky que me acompaña en el audio control, a Mariana en la producción de este espacio. Yo soy Mónica Cruz y estaré contigo hasta las 12:30 del mediodía, hoy platicando un tema bien interesante al lado de Ricardo Garza MX, ya me lo aprendí, Ricardo Garza de Desprogramación Evolutiva, porque vamos a analizar, es un programa en donde vamos a requerir mucho de ustedes, donde vamos a analizar, a profundizar en nuestro interior, en nuestro consciente, inconsciente y subconsciente, para saber cuáles son las heridas que traemos por ahí tatuadas, que no hemos trabajado, y que, ¿sabes una cosa? No necesariamente las tienes que tener tatuadas. Las experiencias se viven, se recuerdan, pero no se dejan ahí para siempre, porque a veces pueden estarnos bloqueando o nos pueden estar limitando nuestro desarrollo. Te saludo con gusto, Ricardo Garza MX, ¿cómo estás? Hola, súper contento, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí contigo y bueno, pues encantado de poder compartir con las personas cualquier pregunta que tengan. Pregunten, hagan sus preguntas aquí en el WhatsApp del programa y vamos a ir respondiéndole con mucho gusto. Y el tema principal de hoy son las heridas de la infancia y vamos a ver de entrada cómo se instauran, para qué me sirven, qué tanto me duelen y cuáles son las polaridades de cada una. Ricardo, pues vamos a hablar de las heridas de la infancia. Todos podemos tener una, dos, tres o todas las heridas de la infancia. Son experiencias que nos marcan en la vida, que muchos las podemos tomar como traumas o como una situación que hizo que mi vida fuera diferente, pero quizás fue mi percepción, lo que yo sentí, lo que yo viví, lo que yo interpreté. ¿Qué son las heridas de la infancia? Muy bien, las heridas de la infancia son esas situaciones que me marcaron cuando era niño y que siempre son provocadas generalmente por papá y por mamá. Uh-huh. No es que papá y mamá sean malos, pero pues tenemos que tener nuestras vivencias. El punto es que se graban, se quedan impresas en nuestra memoria inconsciente y esta va a estar presente el resto de mi vida. El punto es que cada herida tiene su polaridad y dependiendo de la forma en la que la haya vivido va a ser el grado de complejidad que va a tener en mí. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si yo viví una herida de la infancia, por ejemplo, la de rechazo, el resto de mi vida voy a sufrir rechazo, pero va a haber épocas en mi vida en las que yo tenga mayor cantidad de rechazo y otras menor cantidad de rechazo. Entonces, ahí hablamos del nivel de las heridas. Pero todos tenemos las 5 heridas en algún punto, solamente que no las tenemos en el mismo nivel y a veces no nos pasan en el mismo año de la vida. Van pasando conforme vamos creciendo, pero siempre se van expresando. Y aquí va a ser bien importante que las personas sepan que las heridas de la infancia tienen 2 funciones, una positiva y una negativa. La positiva es que son herramientas que yo tengo para que esta función me pueda defender. Es decir, si yo jamás sufro, por ejemplo, rechazo y jamás sufro humillación y jamás sufro abandono, ni traición ni injusticia, pues entonces yo no alcanzaré a defenderme en mi etapa adulta. Entonces si están en un equilibrio, las polaridades son saludables, pero cuando están en una polaridad muy fuerte, comienza a ser un conflicto en nosotros. Oye, hay que saber que estas heridas de la infancia se pueden dar desde la gestación, desde que estás en el vientre de mamá, desde la concepción. Y obviamente empieza desde la gestación hasta que estamos como 7 años, pero es importante que las aprendamos a reconocer, que nos demos esa oportunidad de reconocer, sanar estas heridas que las tenemos ahí instaladas, porque estas heridas, como dice Ricardo, tienen sus polaridades y tiene su lado positivo y su lado negativo, pero el lado negativo quizás puede limitar nuestra vida, pues de manera que nosotros ni siquiera nos damos cuenta.
pero sí nos vamos a dar cuenta cuando aprendamos a reconocer que yo tengo esa herida. Vamos a continuar platicando acerca de esto, de cada una de las heridas, para que tú pues te eches un clavado en tu interior y te des cuenta cuál es la herida que tienes. Qué bueno que estás aquí con nosotros porque nada es casualidad. ¿De qué manera, Ricardo, las heridas nos pueden afectar la forma en que vemos la vida? Claro que sí, mira, desde la desprogramación evolutiva, nosotros comprendemos el inconsciente como un conjunto de información. Hay información que viene de los ancestros heredada, luego información que viene del momento de la concepción, que, Moni, es bien importante, la concepción tiene 2 momentos precisos. Ay, híjole. El ambiente en donde la mamá queda embarazada, que todavía ni siquiera se da cuenta, y el segundo, que nosotros le llamamos el observador, que es cuando mamá se entera que está embarazada. Ahí viene un gran tema porque eso se impacta en las personas. Oye, pero ¿cómo que el lugar en donde la mamá, o sea, donde fue concebido? El momento, o sea, el momento, los eventos, ¿dónde estabas, el ambiente, todo el ambiente. ¿Cómo se sentía la mamá? ¿Cómo te sientes? Ay, yo pensé, Sí. pues estaba en Acapulco. En Cancún. No, estaba en la barrio. casa y en el colchón de 20 años, ¿verdad? No, es cómo se sentía la mamá. Exacto. Ok. El ambiente predominante ahí influye mucho porque se graba en la epigenética. Luego tenemos el momento del observador, que es cuando la madre se da cuenta y todo lo que mamá piensa, dice y siente, cuando se entera que está embarazada, se queda grabado sí o sí en el bebé. Esa es una de las principales fuentes de la percepción. La percepción se conforma por la información heredada, la información de la concepción, lo que sintió la madre en el embarazo y la infancia hasta los 7 años. Ahí encontramos entonces toda la conformación de la percepción, pero primero, ¿qué es la percepción? La percepción es el filtro entre el evento y mis emociones. Es lo que le da sentido a un evento. Entonces, una persona que tiene un evento, por ejemplo, Moni, puede verlo de 5 formas diferentes. Por ejemplo, me despidieron del trabajo. Bien. Que lo ves como rechazo, como humillación, como traición, ¿como qué? Como todo. Claro, entonces la forma en la que tú percibes el evento es la forma en la que finalmente estás teniendo tu percepción y es como la herida se está presentando. Entonces, una vez que nosotros ya entendemos que se van formando desde el vientre, porque el rechazo viene desde el vientre, y el orden sería herida de rechazo en el vientre cuando mamá se entera que está embarazada y no quiere. Entonces ya ahí se implementa la herida de rechazo. Luego viene la de abandono. Y hay que ser bien claros porque la gente solemos confundir mucho la herida de rechazo con la de abandono. La herida de rechazo es no quieren estar conmigo y la de abandono es me cambian por algo o por alguien más. Entonces aquí vamos encontrando entonces que esa información que está desde los ancestros, que está al momento de la concepción y que está al momento de la gestación, el parto y la infancia, toda esa información va a funcionar para que yo tenga una percepción. Después vivo un evento y lo percibo de cierta forma y ahí es donde se viene la herida. ¿Qué características debe tener una herida? Pues bueno, que sea muy profunda, que me duela mucho y que yo no encontré una solución, pero podemos verlo todavía más despacio. Ay, lo vamos a ir a ver más despacio. Las heridas: rechazo, abandono, traición, injusticia y humillación. Y recalco lo que acaba de decir ahorita Ricardo, que estas heridas nos afectan en cómo nosotros vivimos las experiencias que nos toca experimentar en nuestro día a día, porque debido a esas heridas nosotros interpretamos eso que nos está pasando y respondemos ante esa situación en especial. ¿De qué manera, Ricardo, se forma una herida? Básicamente, las heridas son traumas que estamos nosotros expresando y que tienen 4 características principales. Una es dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución visible. Hay algo bien importante que entender aquí. Que los niños no tienen capacidad de solución de conflictos. Sus herramientas son muy limitadas y tienen las emociones al máximo. Entonces, lo que para mí puede ser algo muy inocente, para el niño es muy dramático. Sí, como papás entendemos esta parte, no vamos a quitar muchas broncas. Porque, que pues qué tanto, si ni le hice nada al niño. A ver, el niño no piensa igual que un adulto, no siente igual que un adulto. Porque si a un niño le dices que es tonto o se lo haces sentir que es tonto, porque no siempre es directo. A veces que, mijito, hazte un lado, yo lo hago. Ay, mijito, mejor no. Mijito, hazte para allá. Hay rechazo, hay desvalorización intelectual. Y ahí es donde el niño va grabando toda esta información y se va dando cuenta entonces que no es relevante, que no es importante, que quizás no lo quieren. Y el niño no tiene capacidad de decir, es que papá está ocupado, es que mamá está ocupada, es que mira, no hay raciocinio, hay emoción. Entonces se va a quedar grabado sí
o sí. Y aquí es donde se van las heridas. Ahora, no intentemos no hacerles heridas, por favor, hagan las heridas que necesiten los niños, porque se las necesitan para su etapa adulta. Pero sí, va a haber grados, y el grado va a ser, dependiendo si es dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución, y entonces tenemos el evento, la percepción, la emoción, el trauma, la decisión, que luego, todo esto, que se queda grabado, Moni, en automático, la primera función del inconsciente para sanar algo que no ha podido encontrar solución es repetirlo constantemente. Por eso me pasa todo el tiempo en mi vida. Por eso repetimos patrones. Sí. Ay, fíjate, nos escribe una mamá y dice, hola, muy buen día. Dice, estoy muy preocupada porque mi hija en su etapa de primaria secundaria lo pasó con calificaciones excelentes. Solo que en esta etapa le hicieron mucho bullying. Ahorita está estudiando en la Facultad de Medicina en primer semestre por tercera vez. Pero como que está bloqueada, no retiene nada, en los exámenes le dan fuertes dolores de cabeza, es alérgica y quisiera saber qué puedo hacer yo para ayudarla. Muy bien. ¿Fue por el bullying, Ricardo? Sí, puede ser una desvalorización intelectual y puede ser una desvalorización personal. Hay personas que cuando sufren bullying, cada persona lo interpreta de forma diferente. Pero, por ejemplo, si esta persona está cayendo en un gran estrés, está cayendo estresada todo el tiempo, entonces eso va a bajar su rendimiento. No quiere decir que por bullying pierde inteligencia, sino que lo que hace es bajar su rendimiento. ¿Por qué? Porque está intentando más quedar bien con las personas o se está estresando por su ambiente, más que por el hecho de estar haciendo un buen desempeño a nivel académico. Aquí el punto es que cuando tengamos un desequilibrio emocional, se va a ver afectado un área de nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Equilibrar las emociones de esta chica para que entonces podamos encontrar un equilibrio y que ella pueda ser efectiva en cada área de su vida. Oye, pero esta es una herida de la infancia quizás, porque tú nos decías que las heridas de la infancia se dan desde la gestación hasta los 7 años, pero acá la señora nos está diciendo que este caso en específico de su hija, dijo, fue en su etapa de primaria y secundaria le fue súper bien. Entonces, recibió mucho bullying, ya no tiene 7 años, ya ella ya está más grande. Ahí no es herida de la infancia, es otra cosa. Es herida de la infancia en repetición inconsciente. Haz de cuenta, es una herida que no sanó, entonces, matemáticamente preciso, te va a suceder a una edad concreta. Entonces, por ejemplo, si tienes un problema en el trabajo o en la escuela, y ese problema en el trabajo que tuviste, sí o sí está en tu infancia, sí o sí. Entonces, como no lo resolví en mi infancia, se me vuelve a presentar con simbolismos representativos inconscientes. Es decir, mi jefe es mi padre o mi madre, dependiendo de quién haya sido la autoridad. Entonces, mis compañeros eran mis hermanos o mis primos. Entonces, ¿quién me hizo qué? ¿En qué momento de mi vida? Y ahí es donde vamos a poder encontrar. Pero sí, claramente, si están haciendo bullying, es el área de humillación de la infancia. Ay, qué bárbaro, Ricardo. Entonces ahí, pues es mucho de nosotros, de nuestro análisis que vayamos a hacer y decir, a ver, yo viví esto en la infancia, ¿cómo se me está repitiendo hoy en mi vida adulta? ¿Se puede romper ese patrón? Claro. Y aquí hay algo bien importante también, que sepamos que todo tiene un origen. Todo tiene de dónde salió. O sea, nada es nuevo en mi vida. A partir de los 7 años, todo es repetición inconsciente, ¿sale? Lo que parece nuevo no es más que lo mismo que viví en la infancia, vieron mis ancestros, pero en un ambiente diferente o con diferentes personajes. La vida es como un videojuego. ¿Cómo se rompe? Ok, eso lo hacemos en los 6 próximamente. puntos. No. Cuando hagamos las tips al final. Ahí lo vamos a hacer. Vamos a explicar que es el final del programa. Vas a dejar en las ascuas. Bueno, está bien. Vamos a esperarnos al final para que nos diga la receta secreta para poder romper con eso. Seguimos platicando con Ricardo Garza acerca de las heridas de la infancia. Es bien importante y de verdad yo los invito a que hagan esa... ¿cómo les puedo decir? Retrospectiva de lo que nos ha tocado vivir a lo largo de nuestra vida. Saber cuáles son los patrones que estamos repitiendo. Saber qué fue lo que me tocó vivir en mi infancia, que me marcó, que fue difícil para mí. Porque de alguna forma nos bloquea y nos está haciendo hoy comportarnos de una forma que no nos está dejando ni desarrollarnos, ni llegar a nuestro máximo rendimiento ni potencial. Así que, Ricardo, obviamente ya hablamos hace ratito de las heridas de humillación, vamos a hablar más adelante de humillación, traición e injusticia. Pero ahorita vamos a comenzar a hablar para entender más acerca de la primera, que es la herida de rechazo, y luego vamos a hablar de la herida de abandono. Claro, son heridas que suelen confundirse mucho. La gente dice, tengo herida de abandono y en realidad rechazo, y al revés. Entonces, lo explica. O las dos. Sí, o las dos. Generalmente están las dos, O sea, pero sí va a ser muy importante que podamos entender cómo se presentan y cómo identificarla en mí. Por ejemplo, la herida de rechazo, generalmente y en su gran mayoría de veces viene del vientre, pero también puede ser en tu infancia. Al momento del parto también, fíjate, sucede que quería niño y fui niña o al revés.
Y ahí viene ya también un rechazo de papá o de mamá. O que si salió de cierto tono, o que si salió con mucho o con poco pelo. Entonces ahí, dependiendo también de la imagen, puede venir un rechazo. El herida de rechazo se va a presentar en la etapa adulta como un conflicto de que las personas me sacan la vuelta o no quieren estar conmigo. La clave del rechazo, darte cuenta si tienes rechazo, es porque las personas no quieren estar conmigo. Es decir, me sacan la vuelta. De repente vas a encontrar personas, Moni, que se juntaron y no me avisaron. Ok, rechazo. De repente mandan currículums y nunca les llaman. Y tienes todo el perfil, rechazo, tal cual. Oye, en mi trabajo yo hago muchas cosas y promocionan a otro. Y a mí no me quisieron tener ahí, rechazo. No me aceptan los equipos de trabajo y así. Y la herida de abandono es el hecho de sentir que me cambian por algo o por alguien más. Es decir, papá siempre está ocupado, mamá siempre está ocupada, o nació un hermanito y me sentí desfasado, me sentí desplazado. Quizás hoy en día en pareja estoy sintiendo, por ejemplo, de que mi pareja está muy ocupada todo el tiempo, herida de abandono. Estoy sintiendo, por ejemplo, que me cambiaron por otra persona, literalmente, pues bueno, es herida de abandono, muy probablemente con traición. Entonces vamos a estar encontrando en nuestra propia vida cómo se va reflejando esta herida. Y también voy a estar sintiendo en mi etapa adulta, pues que me quedo solo todo el tiempo. Y tiene unas características muy básicas. Es decir, me siento solo todo el tiempo, necesito siempre compañía, pero también hay una característica muy importante de esta herida, que es, siento que no me aman de la forma en la que quiero ser amado. Si te pasa eso, ¿tienes herida de abandono? Sí o sí. Ay, aquí es importante saber que las tenemos que aprender a reconocer. Y después y eso a lo mejor nos va a costar, porque no es algo bonito, ¿verdad? Es una herida que nosotros tenemos y hay que, como si fuéramos una cebolla, hay que quitarnos esas capas que nosotros traemos encima, descubrirnos, hasta llegar a esas heridas que nos han marcado. Y no es nada malo. Todos tenemos heridas, unos en diferentes niveles, unas más marcadas que otras, pero hay que analizarlo. Que nos va a doler, sí. Que te va a costar a lo mejor recordar, pues sí, pero no es imposible, porque aquí lo importante es, te estamos dando esta información para que hagas lo que te conviene, que es aprender a liberar esa herida, aprender a sanar esa herida, para que ahora sí, eres un cohete y te prenden la mecha y vámonos para arriba, porque eso es lo que queremos, Ricardo. Tal cual. Sanar. Tal cual. Liberar. Porque sabes que la gente vive en un loop, es decir, en un círculo todo el tiempo, donde generalmente no se dan cuenta que están en un círculo. ¿Qué sucede? Que a mí me están rechazando todo el tiempo, me están abandonando todo el tiempo, me están traicionando todo el tiempo y no me doy cuenta. Porque ya pasó tiempo y como es matemáticamente presión inconsciente, pasa el tiempo y me siguen pasando y nunca me doy cuenta y nunca cambio nada y yo puedo seguir eternamente hasta el fallecimiento con el mismo estilo de vida. Sanamos y no se vuelve a presentar jamás. Entonces, esto es bien importante, que nosotros podemos determinar cómo queremos nuestra vida. Y necesitamos llorarle, ¿sí? ¿Cómo? Ay, no, hombre, pues hay que llorar. Dice Ricardo que hay que liberar llorando. Llórele. Y sabes una cosa, estaba leyendo un libro que decía yo, mucha gente dice, no, a mí no me gusta llorar. No, hombre, como dice Ricardo, llórale. El libro decía, cuando uno empieza a llorar, es cuando empiezas a sanar. Tal cual. Obviamente hay que platicar de las otras heridas, como la herida de humillación, traición e injusticia. ¿Cómo las podemos entender mejor? Claro, la herida de humillación siempre va a estar relacionada a un conflicto generalmente con la madre, que es la encargada de nuestro cuidado. No es regla, pero generalmente es con la madre. ¿Por qué? Porque está encargada de nuestra imagen. Entonces, si en algún punto hubo un evento delante de otras personas en donde mi madre me señaló, o alguien, puede ser un amigo, puede ser también el padre, pero generalmente es la madre, me señaló algo que se veía muy mal en mí, la ropa, mi aspecto, mi peso, mi cuidado personal, y me siento avergonzado, ahí se instaura la herida de humillación. Y la herida de humillación, Moni, es bien importante que la gente sepa que es lo que provoca el bullying. Es lo que atrae el bullying. Sí, cada vez que veamos una persona que recibe bullying, tiene en su infancia una herida de humillación en un grado bastante profundo. Oye, pero ahí mencionas tú que es la mamá. ¿Puede ser también el papá? Sí. ¿O nada más la mamá? Puede ser papá, inclusive puede ser amigos. Pero en una generalidad, en su gran mayoría de las veces, es la madre. Okay. Que dice, ay, mijita, es que te ves, mira cómo te quedó ese pantalón, o cómo sales toda sucia así. Y entonces es delante de los demás. Porque las correcciones en privado no generan herida. Quizás me puedo sentir incómodo, pero no genera herida. En público es cuando genera herida. Y si nos vamos, por ejemplo, a la herida de traición. Esta herida de traición va a ir relacionada a
conflictos o una percepción de promesas no cumplidas, expectativas no cumplidas. Y todos tenemos esto en Navidad. Yo esperaba cierto muñeco o cierta muñeca y me trajeron otro. Y yo esperaba tal estímulo y me dieron otra cosa y bye. Entonces ya me cargó el payaso y tengo una herida profunda dependiendo del grado, ¿no? De qué tan relevante era para mí, que también puede ser traición emocional. Por ejemplo, mi padre descubro que tiene otra familia, mi madre descubro que tiene quizás a otra persona en su vida. Y esas traiciones se reflejan ya en nuestra vida en todo sentido. Las personas me traicionan en todos los sentidos y puede ser en pareja, tal cual como la infidelidad, o con los amigos y en el trabajo, como que yo te tenía confianza y faltaste a mi confianza. Y este tema es muy, muy fuerte en las personas. También, por ejemplo, la herida de injusticia es tal cual como se escucha. Una injusticia. A mi hermano le dieron un mejor regalo que a mí, a mi hermano lo trataban mejor que a mí, o a mi primo siempre decían que era más guapo que yo, y ahí se me genera la herida de injusticia. Entonces, la persona en su etapa adulta todo lo ve injusto. ¿Y cuál es la característica de la persona que tiene esta herida en un grado elevado? Vamos a encontrar que todo les parece injusto. Y son los abogados de todo mundo. Yo me voy a meter a defenderte. Es que no es justo que te hagan esto. Y es que no sé qué. Si le suena familiar a alguien, entonces hay una herida de injusticia por algún lado. Y en la herida de injusticia también solemos ser nosotros demasiado justos. Entonces, no me gusta que yo no hago esto porque a mí me gustaría que me lo hicieran. Y entonces esta herida de injusticia, si bien mientras esté equilibrada, es muy linda porque me ayuda mucho para tener buenos amigos. Ay, qué bonito. Eso de la injusticia como que me vi reflejada. Cuando empiezas a decir la persona que ha vivido a lo mejor esa herida. Pero aquí hay que analizar e irnos todavía más profundo porque a veces no te acuerdas de lo que viviste ayer. A lo mejor no te acuerdas. ¿O te debes de acordar de lo que viviste en la infancia si se quedó muy marcado? Muchas personas dicen, es que no recuerdo nada de mi infancia. Los recuerdos, es que mira, hay diferencia entre recuerdo y vivencia. Y me encantaría poder explicarlo. Un recuerdo es esa parte sináptica del cerebro donde se usa una conexión y bien, ya está ahí la información. Ajá. Hay un recuerdo. Una vivencia, Moni, no se te olvida. No, porque es película más emoción. Y esto es fundamental. Porque la vivencia puede ser inclusive cuando yo no tengo memoria, uso de la memoria. Por ejemplo, en el vientre materno, el bebé registra el rechazo de la madre, no lo va a recordar jamás en la vida. Pero hay forma de reconocerlo en la etapa adulta. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene una vivencia, se va a quedar grabada. Y esa vivencia, sí podemos quizás no recordar los detalles porque no es un recuerdo, pero sí la vivencia. Sí recuerdo que yo me sentí así, así. Ok. Entonces, siempre hay manera de encontrar la información. En terapia siempre se encuentra la información. ¿Saben que una vez yo estaba platicando con Ricardo? No me acuerdo qué estábamos trabajando, Ricardo, pero me llamó mucho la atención. No me acuerdo, la verdad, que estaba trabajando contigo. Ahorita tú me recuerdas porque con lo que te voy a decir te vas a acordar. Uh-huh. Y me dice Ricardo, a ver, Mónica, en el momento que tu mamá está embarazada, ¿ella no sintió miedo o que algo le haya sucedido? Dije, ay, no, hombre, Ricardo, no sé. Total, voy y le dice, investígale, dijo Ricardo, investígale, pregúntale a tu mamá. Oye, ya voy a preguntarle, dijo Ricardo que te preguntara. Entonces le dije, a ver, mamá, ¿qué pasó un momento cuando tú estabas embarazada de mí? Me dijo, ¿sabes una cosa? Un día íbamos tu papá y yo en el carro. ¿Qué estábamos trabajando, Ricardo? Que mi mamá dijo, chocamos. Sí, y mi estómago se me puso muy duro y yo tenía mucho miedo de perderte, o sea, que algo haya sucedido porque me golpeé. Y yo tenía mucho miedo de que le haya pasado algo al bebé, o sea, a mí. Uh-huh. ¿Qué andábamos viendo? Pero aquí lo importante es que, por ejemplo, si tú vas a una terapia con Ricardo te invita a que investigues si tú no te acuerdas. O sea, yo, por ejemplo, no sabía que mi mamá había vivido ese choque, que le había dado miedo, que el estómago se le había puesto duro y que a ella le dio miedo perderme. Claro. ¿Qué era lo que estábamos viendo, Ricardo? No me acuerdo el motivo de consulta. Yo tampoco. Y tampoco me gustaría revelarlo. Eso si lo revelas tú está bien, pero yo no. Pero sí es importante que sepan que en muchas ocasiones no vamos a poder recordar algunas cosas, pero están presentes en mi vida. Claro. Por ejemplo, este tema tiene como que 4 niveles. Hijos no esperados es un nivel. Hijo no deseado es otro nivel. Intención de aborto es otro nivel. E intento de aborto, que no es aborto porque tengo el paciente enfrente, el intento de aborto es otro nivel. Y cada uno lleva un grado de complejidad y una personalidad específica. Entonces, por ejemplo, el hijo no deseado puede que esté súper leve su conflicto porque el no esperado, porque era no esperado, pero sí lo querían. Y luego el no deseado
lleva la profundidad de la herida de rechazo que se representa entonces en no merecimiento. ¿Qué es el no merecimiento? No me pagan, me da vergüenza cobrar, todo el mundo me quiere pagar menos, ese es no merecimiento porque hay un rechazo en el vientre. Y luego, intención de aborto. Son eso. Cuando ustedes vean a alguien que pareciera que tiene mamitis, pero que está todo el tiempo intentando darle mucho a la mamá, es porque hubo una intención de aborto. No que lo hayan intentado, sino hubo un pensamiento tan leve como le hago para no estar embarazada. En ese momento, el hijo, en su etapa adulta, siempre lo vas a ver dándole todo a la madre, todo para ver si un día la ama. Entonces, y luego en el intento de aborto es lo mismo que acabo de explicar, pero mucho más grave, mucho más fuerte y con mucha personalidad de miedo. Entonces, dependiendo del gradito. Ricardo, ahora sí, tanto que estamos esperando este momento porque tú nos compartiste que sí hay una manera de romper con esos patrones que vamos repitiendo en nuestro día a día, que tienen el origen en una herida de la infancia que quizás nosotros dejamos instalada, que no hemos sanado. Pero ojalá que nos demos el tiempo. Yo al menos ya ahorita en el transcurso del programa ya tengo una herida que ya me puse a pensar que sí, a lo mejor sí la tengo, pero quiero saber cómo la vamos a desbloquear para irnos al siguiente nivel. Y se me quedó muy grabado lo que tú le dijiste a una persona que nos escribió. Necesitamos, le dijiste, subir nuestro rendimiento. Yo creo que no nada más ella, sino todos. Necesitamos subir al siguiente nivel. ¿Cómo le vamos a hacer, Ricardo? Claro, primero reconocer cuál es mi percepción. Cuando yo reconozco entonces qué percepción estoy teniendo, por ejemplo, si siento que todo el mundo me abandona, que todo el mundo me traiciona, que todo es injusto, que siempre me rechazan, claramente está una herida activa y fuerte. Entonces, y pueden ser varias al mismo tiempo, Moni, o sea, pueden ser las 5. Entonces, recuerden que siempre son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Ahora, cuando tenemos estas heridas ya activas, vamos a reconocer qué emoción existe. Y, por ejemplo, rechazo va a tener tristeza y enojo. Abandono va a tener también tristeza y enojo. Humillación va a tener enojo, asco, miedo, tristeza. Traición va a tener enojo, tristeza y en algunas ocasiones alegría. Injusticia va a tener tristeza y enojo. ¿Qué emoción estoy teniendo? ¿En qué momento de mi infancia lo viví? Si yo hago una introspección, porque todo, y en verdad os digo, como dice la Biblia, en verdad os digo que todo lo que me pasa a mí, nadie me lo hace. Todo está en mi interior. Y lo que yo expreso en el exterior, lo que llamamos la Matrix, no es más que el reflejo de mi interior, leyes universales, lo que es dentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Entonces todo lo que está en mi exterior está creado por mí mismo, entonces yo no puedo atraer algo que yo no tenga. Entonces, por ejemplo, si yo estoy atrayendo traición o estoy atrayendo abandono, rechazo, ¿qué emoción me da en el evento que estoy viviendo hoy en día? Entonces, por ejemplo, hoy me sentí traicionado y me siento enojado y triste. ¿En qué momento me sentí así en la infancia? Y comienzo a investigar. Es que me acuerdo yo que quizás mi papá le dijo algo muy lindo a mi hermano y a mí no. Y a mí me regañó. Me siento traicionado por mi padre, enojado y triste. Es el mismo evento. Y la figura que me hizo esto es una figura de autoridad, por lo tanto simboliza al padre en el inconsciente. Bingo. ¿Qué tengo que hacer? Liberar la emoción. Con eso, liberado. Oye, pero por ejemplo, ahí tú dices, el rechazo lo vives desde la concepción hasta el primer año de edad. Abandono entre 1 año y 3 años de edad. Humillación 1 año, 3 años de edad. Traición de 2 a 4. Injusticia de 4 a 6. ¿No se puede que a lo mejor hayamos vivido humillación más grandes? No hay después de los 7 años. Todo va a ser repetición. Si yo viví humillación... No, pero sí, lo que yo te digo es, haz de cuenta, yo siento que yo viví una humillación, pero yo la viví, o sea, y se los platico así, no me da pena, no fue de 1 a 3 años, fue más grande. Y no sí. Fueron mis papás, fue un maestro. Sí, es posible. Cuenta. ¿Pero qué edad aproximadamente? Pues yo tendría como unos, ¿qué te diré? 7, 8. Bueno, sí, ahí todavía estás aplicando. Todavía ahí aplica. Sí, por supuesto. Pero entonces no necesariamente es de 1 año a 3. No necesariamente. ¿Cómo liberamos esa emoción? Hay que sentirla y dejarla salir. Si me siento enojado, hay que gritar y golpear a la almohada. Siempre nosotros recomendamos nunca hacer una confrontación. Grita a la almohada en privado y entonces vas a liberar las emociones. Y luego llora lo que tengas que llorar. Es que mi padre... Libera, sí, pero y se borra por completo. ¿Es en serio? Sí. Pero por ejemplo, cada quien lo va a trabajar. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita que estamos platicando, de un maestro. Sí. No sé si fue humillación o injusticia. Pero entonces, ¿yo qué tengo que hacer para la liberación? Al decirle al maestro. No, simbólicamente sí.
Sí. Simbólicamente, o sea, sí. Te regresas al evento de segundo de primaria, por ejemplo. Sí. ¿Cómo me sentí? Y lloro, y grito, y digo. ¿Y si no me sale? Es importante que lo liberes. Sí, es importante que lo liberes. Ay, híjole, pues vamos a liberarnos esta noche. ¿Dónde nos juntamos para la liberación? Ricardo, mil gracias por habernos acompañado. Algo que le quiero decir a nuestra gente y cómo te van a poder encontrar en tus redes. Ricardo Garza MX en todas las redes sociales. Los invito a ver el canal de YouTube con videos de larga duración donde explico también este tema muy profundamente y dejarles como una reflexión a las personas que todo lo que estoy viviendo es mi responsabilidad sanarlo, aunque pareciera que el otro es el que me lo hace, nadie me hace nada, todo me sucede porque está dentro de mí. Definitivamente, yo lo escribí aquí que dijo Ricardo, todo está en mi interior, lo que expreso es reflejo de mi interior. Cuídense muchísimo, y con este programa que hice con Ricardo Garza MX, podemos cambiar la mente, el corazón y el alma de al menos una persona. Yo estaré cumpliendo mi propósito, que es que ustedes tengan una vida mejor. Gracias, que Dios los bendiga y se haga presente en sus vidas. Nos escuchamos el lunes, disfruten el fin de semana, bye bye. Esto fue Una Vida Mejor con Mónica Cruz. Contenido saludable que alinea tu mente, cuerpo y espíritu en voz de Mónica Cruz y un menú de expertos. Este es el programa de las personas exitosas. Globo 88.1. Éxitos todo el día.